Nuestro equipo está conformado por Juan Luis Estrella, Luis Mauricio Rodríguez Picasso y su servidor Jacob Vázquez. Nosotros le vamos a hablar acerca de nuestro caso, que es la preparación de los hotcakes. Siguiente. A continuación podemos ver nuestro índice, en donde veremos todo lo que se va a ver a lo largo de esta exposición. Siguiente. Hablando de nuestra descripción del problema, tenemos que el chef Luis Picasso, dueño del restaurante Estrella, quiere averiguar cómo hacer los hotcakes más esponjosos usando la mínima cantidad de dinero. Los ingredientes que el chef piensa son los más significativos son harina, leche y mantequilla. Para esto se realizará una serie de experimentos con la intención de saber cuál es la mezcla de ingredientes con la mejor interacción esponjosidad-precio. Y a continuación podemos ver una imagen del dueño del restaurante. Como factores tenemos que los factores que pueden afectar nuestra salida son las tazas de harina, la de mantequilla y las cucharadas de mantequilla, además de las tazas de leche. Nuestros factores fijos son el mismo sartén, el mismo operador, la misma cantidad de tiempo de cocción, al igual que el mismo tiempo de mezclado, la temperatura y la cantidad de mezcla. Nuestros factores de ruido son la temperatura ambiente, la situación emocional del operador, su destreza o la hora del día. Y los factores de entrada son la leche, la mantequilla y la harina. Como variables de respuesta son dos, la esponjosidad que se mide en milímetros y los costos que se van a medir en pesos mexicanos. Para el consumo monetario por ingrediente tenemos como materia prima la harina, la leche y la mantequilla con un precio de 32 pesos, 21 pesos y 19 pesos. Siguiente, por favor. Para los niveles de los factores tenemos el -1, 0 y +1, ya dependiendo de las tazas de harina, las tazas de leche y las cucharadas de harina, se va a obtener un precio monetario de cada experimento. Siguiente, por favor. Como consumo monetario por nivel de entrada de mantequilla tenemos para una cucharada 0.42 pesos, para 2 cucharadas 0.84 pesos, para 3 cucharadas 1.27 pesos. Siguiente, por favor. Para el consumo monetario por nivel de entrada de harina tenemos que para una taza el valor monetario es de 4.52 pesos, para una taza y media 6.8 pesos, para 2 tazas es 9.04 pesos. Para el consumo monetario por nivel de entrada de leche tenemos que para 3/4 de taza de leche el valor monetario es de 3.94, para una taza y media es de 5.25 pesos y para una taza 1/4 es de 6.56 pesos. Siguiente, por favor. Para la metodología tenemos como procedimiento estos 5 puntos, que es la medición del valor de entrada, como ya lo mencionó mi compañero Jacob, que es la harina, la leche y la mantequilla, el mezclado de los ingredientes, pesaje de la mezcla antes de su cocción, obviamente, la cocción del hot cake y la toma de variables de respuesta, variables de salida. Siguiente, por favor. Para el material y equipo tenemos como primero un recipiente para mezclar, una cucharada, una batidora eléctrica, una taza medidora, una espátula, un cuchillo, una báscula, un sartén de 15 centímetros de diámetro, un refractario de vidrio, un cronómetro y un plato plano. Siguiente. En resultados y discusiones obtuvimos una matriz de diseño, gracias a los resultados anteriores de precio. Aquí se puede observar como factor 1 las tazas de harina, factor 2 las tazas de leche, factor 3 las cucharadas, y ya dependiendo del experimento, pues los arrojó un grado de esponjosidad, que lo medimos en milímetros, y para respuesta 2 es el costo por pesos mexicanos, que ya también depende del experimento. Siguiente, por favor. En los ejemplos, estos son los que los causaron un poco de ruido. Para el primero es que
en uno los dio muestras demasiado sólidas. En este experimento que realizamos, pudimos notar que por los factores, por el factor 1, por el factor 2 y por el factor 3, nos dio un grado de esponjosidad un poco más alto y pues obviamente un grado de costo también un poco más alto. En la siguiente muestra, que es demasiado líquida, en el experimento 7 pudimos notar que los factores también influyeron para que pues obviamente el hot cake los diera un poco, con un grado de esponjosidad un poco más pequeño, que es de 4 milímetros. Siguiente, por favor. A continuación hablaremos de los gráficos de dispersión y su interpretación. Como primer gráfico de dispersión tenemos la cantidad de harina versus la esponjosidad, en donde se puede observar que en una taza de harina la esponjosidad es menor, mientras que en 2 tazas la esponjosidad es la mayor. Hablando de la dispersión de la cantidad de harina contra el costo, obtuvimos la siguiente gráfica, en la cual, por obvias razones, mientras más se va incrementando la cantidad de producto, mayor es el coste. Este caso se aplica a todas las gráficas de costo versus factor que estudiamos en este caso. A continuación vemos la gráfica cantidad de leche versus esponjosidad, en donde con una taza se obtuvo la mayor esponjosidad y con una .25 tazas se obtuvo la menor esponjosidad del experimento. Y como les mencionaba, conforme se usa más producto, el coste es mayor, como se puede expresar también en este gráfico. En la cantidad de mantequilla contra esponjosidad se obtiene una mayor esponjosidad con 2 cucharadas y una menor con 3. Siguiente diapositiva, por favor. A continuación podemos ver las tablas de corrida contra esponjosidad y de corrida contra costo, en donde en la parte de corrida contra esponjosidad se obtuvo la menor esponjosidad en la corrida número 9 y la mayor en la corrida 18. Y en la gráfica de la parte derecha se obtuvo que la corrida número 18 tuvo el mayor costo y la corrida 16 tuvo el menor costo. Bueno, continuando con la presentación, tocaba revisar la parte de análisis. Lo primero que revisamos es nuestra respuesta 1, que corresponde a la esponjosidad. Dentro de esto se realiza dentro del software de Design Expert. Y pues principalmente ya una vez que metimos nuestra matriz de diseño con cada una de nuestras respuestas, nos arroja la siguiente tabla, donde nos enuncia las sugerencias de este software para que realicemos un modelo, siendo que en este caso nos representa o nos... Enseguida me puse nervioso también. A ver, ahí le voy a repetir. Bueno, continuando con la exposición, toca revisar ahora la parte de análisis. Primeramente vamos a revisar nuestra respuesta 1, que corresponde a la parte de esponjosidad. Todo este diseño o análisis se llevó a cabo en el software de Design Expert y pues principalmente una vez que llenamos nuestra matriz de diseño y con sus respectivas respuestas nos va a arrojar una tabla donde nos arroja los distintos tipos de modelos y cuál es el que nos sugiere y cuál es el que no. Por ejemplo, en este caso nos sugiere un modelo 2F1 y el modelo cúbico pues nos lo pone como un modelo con alias, el cual pues obviamente ya revisando un poquito más en el software es un modelo que no es recomendable para nuestros datos. Entonces en base a esto realizamos nuestra primera tabla de ANOVA con cada uno de los factores y atendiendo el modelo, en el cual resultaron significativos los factores A y B, así como su interacción. Entonces en base a esto vamos a establecer una
un mejor ANOVA, que es el que tenemos a continuación. Bueno, como había mencionado anteriormente, en base a que solo resultan significativos los factores A y B, tanto y su interacción, establecemos nuestra mejor tabla de ANOVA. Pero pues aquí nos surgió una cuestión, la cual era que dentro de los datos nos mencionaba que la R cuadrada ajustada era de 0.45, lo cual pues nos causó bastante ruido, ya que en la clase se mencionó que era recomendable tener una R cuadrada ajustada de mayor a 0.7. Entonces, en base a esto, pues decidimos estarle ahí moviendo al software. Entonces, en base a esto, decidimos que realizar una transformación de nuestros datos. Posteriormente a pues analizamos las diferentes transformaciones y encontramos que la más viable era la de natural logaritmo, y en esto pues fue con fines de que el modelo tuviera mayor representación. Bueno, una vez que ya se aplicó la transformación de datos, que fue una natural logaritmo, el mismo software pues, nos arroja nuestra primera tabla de ANOVA, donde de igual manera como la primera que teníamos, solo nos resultaba significativos el factor A, el factor B y la interacción AB. Entonces, en base a esto, pues establecemos nuestra mejor tabla de ANOVA, que pues ya es una, digamos, ajustada. Y como logramos ver, el R cuadrado ajustado ya toma un valor un poquito más alto, que es el 0.58, ya un poquito más cerca a lo recomendado en clase. Entonces, si se fijan a comparación del anterior, pues sí tiene un aumento considerable. Entonces, es por eso que realizamos la transformación de datos. Bueno, ya una vez que se realizó la transformación, es hora de mostrar las gráficas y verificación de los supuestos en base a la ANOVA que teníamos anteriormente. La primera gráfica que tenemos es la gráfica de normalidad. Aquí pues básicamente concluimos que el supuesto de normalidad se cumple, ya que la mayoría de los puntos pues se encuentran si no cercanos sobre la línea de tendencia. El segundo supuesto que revisamos es el de independencia. Igualmente tenemos la gráfica de residuales contra predichos y pues de forma conjunta determinamos que esta sí se cumple. Y asimismo tenemos el supuesto de varianza constante, que va a estar dada por la gráfica de residuales contra corrida. Igual aquí pues no se logra ver algún tipo de tendencia, por lo cual concluimos que se cumple el supuesto de varianza constante. Bueno, para la siguiente gráfica, que es la Box-Cox, esta gráfica pues nos va a confirmar que básicamente se cumplen los supuestos, o que en caso de que no se haya cumplido algún supuesto, pues no hay nada que hacer, dado que pues no nos recomienda ninguna transformación aparte de la que ya habíamos realizado. Bueno, en base a esto, pues como lo mencionamos, se realizó una transformación de datos para que la R cuadrada ajustada pues nos fuera un poco más representativa, y así el modelo pues estuviera un poco mejorcito a nuestros datos. Entonces esta es una comparativa antes y después de la transformación, donde en la primera gráfica pues tenemos la primera gráfica de ANOVA que teníamos, donde se tenía una R cuadrada ajustada de 0.45, y si pues lo podemos corroborar que en la gráfica los puntos se encuentran un poco más dispersos en comparación a la segunda que tenemos, que aquí ya es donde aplicamos la transformación, y pues tenemos que la R cuadrada ajustada pues sí se incrementó un poco más. Entonces por ende pues el modelo predice un poco más nuestros datos. Y bueno, ya por último pues tenemos nuestra área de superficie. Como vemos, tiene una forma de un plano, pero pues sí tiene unas diversas inclinaciones, ya que como habíamos mencionado, la interacción AB pues resulta significativa. Para la respuesta 2, que viene siendo el costo, tenemos como primera tabla el Fit Summary, que aquí explica es que en el modelo 2FI nos menciona que no es recomendable hacer el
modelo cúbico, ya que nos arroja un alias. Esto quiere decir que pues no se recomienda. Para esto los arrojó una mejor tabla de ANOVA. En la mejor tabla de ANOVA explica que las variables significativas vienen siendo el A, el B y el C, que viene siendo la harina, la cantidad de leche y la cantidad de mantequilla. Posteriormente se realizó un análisis de R cuadrado, donde quiere decir que la R cuadrada ajustada quiere decir que está totalmente ajustado para el diseño. Siguiente, por favor. Posteriormente se demostraron las gráficas y las verificaciones de los supuestos. En la primera gráfica tenemos la gráfica de probabilidad normal de residuos, que en esta se define que se cumplen los supuestos de normalidad, ya que la mayoría de los puntos se encuentran sobre o cercanos de la línea de tendencia. En la gráfica de residual versus predichos, en esta se define que cumple totalmente el supuesto de varianza constante, dado que no se aparece ninguna forma cónica en la gráfica de residuos versus predichos. Siguiente, por favor. Y en la última gráfica de residual versus número de corrida, en esta se confirma el supuesto de independencia de la respuesta 2, ya que no se observa ninguna tendencia en la gráfica de residual versus corrida. Güey, yo creo que hay que repetirlo porque los cambiaste, güey. ¿Mande? Ahí hay que repetirle porque lo cambiaste. Mira, esta es la de normalidad, güey. Y luego la de la derecha, independencia. Y luego el que tengo acá es el de varianza constante. Pues nomás repite aquí, güey. ¿Cuál repito, güey? Esta es la de los... La de la izquierda o la derecha, güey. No, pues si quieres, o sea, como si fueras a iniciar otra vez la... Ok, ya entendí. Ok, ahí va. Para la demostración de gráficas y verificación de supuestos tenemos las siguientes gráficas. El gráfico 14 de probabilidad normal, tenemos que en esta se definen que se cumplen los supuestos de normalidad, ya que la mayoría de los puntos se encuentran sobre o cercanos de la línea de tendencia. En el gráfico 15, gráfico de residual versus predicho, en esta se define que cumple totalmente el supuesto de variancia, dado que no se aprecia ninguna forma cónica en el gráfico de residual versus predicho. En la siguiente gráfica de residual versus corrida, se confirma que el supuesto de independencia de la respuesta 2, ya que no se observa ninguna tendencia en la gráfica de residual versus corrida. Siguiente, por favor. En la gráfica número 19 de gráfico de Box-Cox, en esta no se define ninguna transformación de datos por parte del software, por lo cual se definió que se cumplen cada uno de los supuestos mencionados anteriormente. En el gráfico 20, gráfico de predicho versus actual, en esta nos da una idea más concisa de lo que significa, donde el modelo está completamente predicho, de ahí que cada uno de los puntos se encuentra sobre la línea de tendencia. Siguiente, por favor. Y ya en el área de superficies de 3D, ahí en base al modelo para la respuesta 2 de costos, se obtuvo esta gráfica, donde la diferencia del primer modelo se logra ver con claridad las zonas de máximo y
donde se ven las zonas de máximo y mínimas de respuesta, donde en X y Y se encuentran los factores, teniendo un tercer fijo y en el Z la respuesta. Siguiente, por favor. Bueno, a continuación tenemos la optimización de nuestro problema, donde los factores que escogimos son la esponjosidad, esto teniendo en cuenta su máximo y el mínimo costo. Esto se puede ver en las imágenes 14 y 15 respectivamente. A continuación, en la imagen 16 obtuvimos la optimización numérica. Esta nos dio una serie de datos en donde podíamos escoger las posibles soluciones, donde la más viable es la número 1, que es la que se puede encontrar hasta arriba, donde tiene una deseabilidad de 0.914, tiene un costo de 8.87 y una esponjosidad de 19.14. Siguiente, por favor. Para la segunda parte, en las zonas elegidas, in target, los niveles que se escogieron son los que se pueden encontrar en la imagen número 18. Y en la imagen número 19 se pueden encontrar las posibles soluciones, en las cuales solo fueron una, con una deseabilidad de 0.75, un costo de 12.88 y una esponjosidad de 12.86. Estos valores son más altos que los que se vieron en la parte anterior. Siguiente. Bueno, como conclusiones tenemos que el mejor tratamiento deseado para maximizar la esponjosidad de los hotcakes sin generar un consumo excesivo fue la combinación de una taza de harina, 3/4 de taza de leche, una cuchara de mantequilla, debido a que tiene un costo de 8.88 pesos y una esponjosidad de 19.14 milímetros, con una deseabilidad de 0.914, la cual la convierte en la mejor mezcla de ingredientes para la relación esponjosidad-precio. Eso ha sido todo de nuestra parte. Muy buenas tardes. Gracias por escucharnos. Gracias. ¿Cuánto duramos, güey? Voy a tener la grabación.